90.5 FM. Esta es Éxitos 90. Secapsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Bienvenidos a una entrega más de su programa Capacidades al Límite. Soy Ana García y el día de hoy me acompaña el licenciado Sergio Almonte, José Fernández, y nuestra invitada es la doctora Neidimar Tejera. Sergio. Buenos días, amigos oyentes de Éxito 90.5 FM. El equipo de producción de Capacidades al Límite pues se complace en ofrecer este contenido hasta las 9 de la mañana con la producción general de la licenciada Ana García, José Fernández, Ramón Gil, Nilson Medina en la parte técnica y nuestra invitada Neidimar Tejera. Tenemos muchas cosas, la semana que acaba de transcurrir es prolífera en informaciones y para eso pues vienen las generales con el señor José Fernández. Buenos días, Fernández. Buenos días, Sergio. Buenos días, equipo y a la audiencia. Y recuerden que estamos en Facebook como Secapsi Santiago. Ahí pueden localizarnos y pueden vernos, estas cuatro bellezas que estamos por acá. Pueden vernos en vivo. Bien, hoy es Día del Periodista. Queremos felicitar Felicidades a todos los periodistas de este país, a todos, hoy en su día. Mañana es el Día del Psicólogo. Quiero felicitar a todos los psicólogos, especialmente a mi amada que es psicóloga. Propicio también la ocasión para felicitar a todos nuestros compañeros del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, todos los psicólogos que hacen un arduo trabajo en favor de la población con discapacidad y aquellos que no tienen también ningún tipo de discapacidad. Muchas felicidades, sigan así, sigan haciendo un trabajo ejemplar, un trabajo extraordinario. Bien. Con el permiso de Fernández, yo quiero también extender esa felicitación expansiva al Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, que conjuntamente con el Centro de Capacitación para Ciegos viene encabezando unas jornadas de sensibilización extraordinaria. La última jornada, pues, se efectuó el pasado martes, si mal no recuerdo, y se trató del... El miércoles. El miércoles. El martes es la próxima. Perfecto, el miércoles pasado, donde se habló de el problema de la concienciación sobre el Día Mundial del Autismo y una serie de asuntos que tiene Secapsi, que lleva a cabo una política definida para lograr algún día en la República Dominicana una verdadera inclusión social. Así que felicidades una vez más, reconocimiento a ese departamento que ha venido, como yo dije, el día que se inauguró, a ocasionar una revolución interna, precisamente dentro del Centro de Capacitación para Ciegos y beneficiando mucha gente hacia afuera. Adelante, José. Y seguimos trabajando en beneficio de la discapacidad y del público en general. Bien, entrando en materia, en la Loma de Manabao, el domingo pasado desapareció el niño Roldani Calderón, niño de 3 años de edad. Bueno, el caso ha estado sonando por todos los medios, hay muchas hipótesis, hay mucho movimiento. Los guardias de Constanza bajaron
Jarabacoa, a Manabao, la Defensa Civil, la policía, Diego Pequeira estuvo muy activo ahí, Olga Dinar, todo el mundo ha estado detrás del niño. Hay muchas hipótesis, se dice que el papá tenía deuda de gallos, otros dicen que hay una población haitiana en el lugar que hace rituales de vudú. El periodista Ramón Tolentino en el programa Esto No Es Radio mostró videos donde ellos sacrificaban un becerro y se bañaban con la sangre y se la tomaban. Luego pasó otro video donde ellos sacrificaban un niño, algo horroroso. Eso, un niño nacional haitiano, vamos a aclarar, tú sabes. Sí, un niño nacional haitiano, no vayan a pensar que es Calderón, niño, no, era otro niño de nacionalidad haitiana que también lo sacrificaban y hacían lo propio de beberse la sangre y bañarse con la sangre del niño. Eso es algo horroroso. Hay cosas que yo no entiendo, pero bueno, como dice mi amigo Sergio, pero bueno. No, lo triste de esa situación es que posiblemente por no darle los créditos, tú sabes, la opinión que yo tengo tal vez de Santiago Matías y de una serie de gente, pero por no darle los créditos al programa de Santiago Matías, los demás colegas, los demás periodistas no analizan ese tipo de situación. Una situación grave, una situación trágica, una situación difícil, y que si este fuera un país realmente con institucionalidad, que las Fuerzas Armadas existieran verdadera y efectivamente, pues ahí hubiera un contingente de guardia, el gobierno debiera tomar el toro por los cuernos. Esa es una situación para mí, incluso sin restarle importancia a lo del niño, es tan importante como la del niño, pero esa es una situación difícil y grave. Entonces, claro, ¿por qué no le dan los créditos al programa de Santiago Matías, de por Dios, y los demás periodistas no dicen nada de eso? Entonces están condenando al país a una catástrofe sin precedentes. Eso es un futuro incierto, y yo desde aquí me gustaría que le dieran los créditos a Esto No Es Radio, que están diciendo lo que otros, por intereses o por maridaje o por qué sé yo, porque vamos a sacarle entonces la comida aparte a Esto No Es Radio, porque yo trato de ser honesto y trato de no ser mezquino en los medios de comunicación. Esto No Es Radio se ha convertido en el programa clave en la mañana. Ahí tienen a Ramón Tolentino que óyeme, arriesga su vida a diario denunciando bandas peligrosas, denunciando puntos de droga y eso. Santiago Matías incluso ofreció una recompensa para el que sepa algo del niño, que dé la información. Se ha hecho un trabajo desde la plataforma de Alofoque Media Group. Por otro lado, señores, el 30 de marzo se realizó la marcha hacia el hoyo de Friusa. Eso es Friusa, eso es en Bávaro. Cuando estaban llegando a un punto que es donde está la mayoría de haitianos, porque es que en esa área el 98% son haitianos. Es prácticamente un Haití pequeño, como dicen. Cuando estaban llegando al área que es al área de Mata Mosquito, ahí entonces pararon la marcha y la policía empezó a agredir a los manifestantes, algo increíble, porque es una marcha patriótica y era una marcha pacífica. ¿Por qué agredir con golpes de agua y bombas lacrimógenas a los manifestantes que solamente estaban tratando de que la inmigración haitiana se controle en este país? Luego Santiago Matías solicitó que le dieran el permiso y se lo dieron para el 24, creo que es de abril. 27 de abril. Y va para allá, para Mata Mosquito. Eso, por otro lado, Donald Trump, señores, y ayer le puso el 10% a los aranceles, o sea que todo el que vaya a importar para Estados Unidos tiene que pagar un 10% de impuestos. Y le puso fecha también al asunto de la USAID, para eliminar la USAID en junio. Él ya advirtió que se va a eliminar la USAID. Vamos a ver qué va a pasar, si realmente va a cumplir, aunque Donald Trump ha cumplido todo lo que ha prometido. Está deportando gente. Ahí llegaron
140 y pico de dominicanos deportados de Estados Unidos en esta semana. Pero vamos a ver qué pasa. Bien, hasta aquí informaciones generales. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Hola, mi nombre es Angeli Mercedes Brito López, psicóloga, audióloga, terapeuta del habla y del lenguaje. Formo parte del equipo de profesionales del Centro de Capacitación para Ciegos CECAPSI. Hoy voy a hablarte acerca de algunos indicadores que podrían indicar que tu hijo necesita terapia del habla y del lenguaje. Uno de los indicadores principales que te podrían decir que tu hijo necesita terapia del lenguaje es si tu pequeño no reacciona a los estímulos sonoros y no responde al llamado de su nombre. Si tu hijo pareciera no entender instrucciones sencillas, si tiene dificultad en la producción de los fonemas o su habla no es clara, si tu hijo tiene 2 años o más y presenta un nivel de vocabulario por debajo de las 50 palabras, estos son indicadores de que algo no anda bien en la comunicación de tu pequeño y que se hace necesario que busque ayuda profesional. Recuerda que la intervención temprana es la clave para mejorar el pronóstico de tu hijo. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Bien, continuando con el desarrollo de Capacidades al Límites, llegamos a la entrevista central del programa. Hoy tenemos a una de nuestros prominentes profesionales del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos. Tenemos una muchacha que nació en Venezuela, pero se aclimató, se aplatanó y se adaptó de tal manera al pueblo dominicano que ya todo su radio de acción se desarrolla en la patria de Juan Pablo Duarte. Tenemos a la doctora, especialidades en medicina interna, es gastroenteróloga, Neivimar Tejera, extraordinaria profesional, reitero, miembro prominente e importante del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación. Y hoy va a hablar de un tema que realmente acogota la población en estos momentos, donde si bien es cierto hemos logrado muchos avances, pero la alimentación y una serie de cosas que tienen que ver con nuestro organismo, de usted no conducirse por los procedimientos correctos, pueden ocasionarle muchos problemas. Vamos a hablar del cáncer de colon, que en la mayoría de los países del mundo eso es un asunto que realmente es difícil para la población en sentido general. Doctora Neivimar Tejera, un placer, un honor, es para nosotros un prestigio extraordinario tenerla en Capacidades al Límite. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir conocimiento que empodere a la población acerca de esta condición cada vez más frecuente. Bien, entonces de inmediato iniciamos con la entrevista. Doctora, ¿qué es el cáncer de colon y por qué es un problema de salud tan importante?
Cuando hablamos de cáncer en términos generales, estamos hablando de un crecimiento anormal, desorganizado y descontrolado de células de algún tejido. En el caso del cáncer de colon, que provienen de las células que forman la pared del intestino grueso, y que este crecimiento desorganizado y descontrolado hace que se infiltren tejidos vecinos o que vaya a tejidos a distancia. Sigue siendo y evidentemente es un problema de salud pública y con repercusión mundial, porque es el tercer cáncer más frecuente diagnosticado en poblaciones entre la sexta y la séptima década de la vida. Es la segunda causa de muerte por enfermedad oncológica en el mundo, y la predisposición ha aumentado en las últimas décadas y lo vemos cada vez en personas mucho más jóvenes. De por sí el cáncer de colon se considera el cáncer, el número 1 más frecuente dentro de los cánceres de patología digestiva, sobre estómago, esófago y otras áreas. Doctora, una pregunta para mí muy importante, porque mi padre murió de cáncer de colon. ¿Este cáncer es hereditario? Si bien es cierto, hay factores que se consideran factores de riesgo, los podemos subdividir en factores modificables y no modificables. Hay un componente hereditario, y siempre no solo sobre el cáncer, sino en ciertas condiciones médicas, donde tener un familiar de primer vínculo consanguíneo, padre o madre, pudiese generar que yo presente esa predisposición al desarrollo de una determinada enfermedad. En el cáncer de colon también existe enfermedades específicas desde el punto de vista genético que pudiesen favorecer o incrementar el riesgo al desarrollo a futuro del carcinoma de colon. Entonces sí es importante, sobre todo aquellas personas que tienen un antecedente, como es su caso, de primer vínculo consanguíneo, se consideran personas de alto riesgo. Para prevenir el cáncer de colon, ¿qué usted le aconsejaría a la población y a nosotros mismos? ¿Qué procedimiento debemos adoptar para que esa terrible enfermedad no llegue a surcar nuestro organismo? Algo en lo que hay que hacer mucho énfasis a la hora de hacer prevención, y basándonos en que muchas veces los pacientes no desarrollan síntomas de la enfermedad, y que cuando desarrollan los síntomas pues probablemente ya estemos en estadios avanzados, es la pesquisa. La pesquisa es el estudio a población general que ya está estandarizada a nivel mundial. Después de los 45 años, toda persona, tenga o no tenga síntomas, tenga o no tenga factores de riesgo, debe realizarse estudios en busca de descartar la presencia del cáncer de colon. Métodos hay muchos, hay métodos no invasivos, hay métodos quizás más invasivos para el diagnóstico, pero siempre apostamos al hábito saludable, ¿no? A la pérdida de peso, el cese tabáquico, disminuir la ingesta de alcohol y la modificación de la dieta, que cada día pues nos juega en contra por las condiciones que estamos teniendo. Una vida acelerada, los alimentos quizás que estamos consumiendo más industrializados y más procesados, sin duda suman factores de riesgo a favor del desarrollo de cáncer de colon. ¿Y cuáles son las principales causas del cáncer de colon y cuáles son los factores de riesgos? Ok, cuando hablamos de factores de riesgo, como lo comenté anteriormente, los vamos a tener aquellos que son modificables y aquellos que son no modificables. Los no modificables están relacionados con la herencia, la edad. Evidentemente, después de la quinta década de la vida, pues hay un riesgo asociado al aumento del cáncer de colon, y tenemos otros relacionados a la raza. Se establece que la raza afroamericana tiene un 30% más de riesgo de cáncer colorectal, e incluso la ubicación del sitio donde afecte el intestino. En el caso de los modificables, que son los que donde deberíamos hacer estrategias de intervención, estaríamos hablando de la obesidad, el sobrepeso, la presencia incluso de diabetes. Incrementa en más del 30% el riesgo de desarrollar cáncer de colon. La dieta, cada vez comemos cosas más procesadas, alimentos ricos en calorías, carbohidratos, productos muy industrializados. La ingesta, incluso, que es controvertida, pero sí se ha establecido en distintos estudios la evidencia de la ingesta de carnes rojas, que también está relacionado con el desarrollo futuro de cáncer de colon, y la preparación, incluso el exceso de cocción o aquellos alimentos sometidos a cocción por carbón, también intervienen en el desarrollo de cáncer de colon, asociado a otros hábitos, alcohol, tabaco, porque predisponen a lesiones incluso premalignas a nivel de la mucosa del colon. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas para uno darse cuenta que puede tener la posibilidad de un cáncer de colon? El espectro
en cuanto al desarrollo del cáncer de colon, es variado. Tenemos pacientes que no desarrollan ninguna manifestación y al que le hacemos el diagnóstico quizás por algún estudio de imagen o bajo la evaluación en otro contexto de otra condición, pero sí tenemos signos de alarma que siempre instruimos a los pacientes y al resto de la población para que los reconozcan. Pueden ir desde muy inespecíficos como la presencia de anemia que no se explica por ninguna causa, la evidencia de un dolor abdominal, sobre todo a nivel del abdomen bajo, la presencia de cambios en tu hábito evacuatorio rutinario, sea que haya alternado un patrón de estreñimiento o haya evidencia de evacuaciones líquidas incontables, las características de las evacuaciones, presencias de moco, de sangre, heces que tienen formas de cintas, esfuerzo defecatorio, sensación de querer evacuar y no poder. Todas esas manifestaciones llevan a pensar en que pudiésemos estar ante un cáncer de colon. Doctora, a pesar de los avances y todo lo que el hombre pues promueve en estos momentos, tecnología e incluso procedimientos para obtener los alimentos de manera más fácil, aparentemente aún sea un procedimiento primitivo, pero de acuerdo a su señalamiento, el alimento natural, el alimento orgánico, definitivamente conserva el individuo y aparentemente es un pare para que ese cáncer de colon pues pueda aparecer en nuestro organismo. ¿Qué usted tendría que señalar? Sí, si bien es cierto el estilo de vida y que vivimos cada día más acelerados y sentimos que quizás no disponemos del tiempo para una preparación adecuada de los alimentos o la industrialización incluso nos ha llevado a consumir cosas no tan orgánicas como antes lo veníamos haciendo, siempre se insta a las personas a tener una dieta rica en fibras, en frutas, en vegetales, y esto obviamente favorece que no haya inflamación a largo plazo en el intestino, que sería el punto 1 por el cual parte la aparición del cáncer de colon. Es importante no solo el ingesta de fibra, frutas, vegetales, sino también el ejercicio y la actividad física como medida de prevención, incluso no solo para las personas que no tienen cáncer de colon, sino aquellas diagnosticadas con cáncer de colon, porque se ha demostrado que mejora la sobrevida de estos. Doctora, la colonoscopía, que se llama, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué es tan importante en el caso del cáncer del colon? Sí, dentro de los métodos diagnósticos es el primordial y quizás el que todavía, aunque han avanzado y han aparecido otros métodos, ninguno se equipara con la fidelidad que te da para hacer diagnóstico y para tratar el cáncer de colon. Y cuando hablo de tratar el cáncer de colon a través de la colonoscopia, que es un estudio que se hace con un paciente obviamente sedado, y esto es importante recalcarlo porque muchas veces el paciente teme hacerse el estudio pensando que le va a doler. Entonces se introduce el colonoscopio, que es un tubo con una videocámara que nos permite evaluar la estructura completa de todo el segmento colónico, tanto intestino colon derecho, transverso y colon izquierdo, y esto nos permite no solo identificar lesiones premalignas y poderlas extraer, sino que también nos permite tomar biopsias, que permite hacer diagnóstico de confirmación y muchas veces estadiar a los pacientes. Hay otros métodos no invasivos que nosotros llamamos métodos de rutina, de fácil acceso, de bajo costo, pero que sin duda de estar positivos obligan a realizar una colonoscopia. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿a qué edad se recomienda iniciar con las pruebas de detección? Y la otra es, muchas veces las personas no tienen ningún síntoma y acuden al médico y de repente, salen con un cáncer precisamente en el colon, salen con un cáncer en otra parte del cuerpo. En el cáncer en este caso, en el cáncer de colon, ¿se puede dar que existan casos asintomáticos o no? Sí. Básicamente, para responder la primera pregunta, la edad ideal para someter al paciente a pesquisa de cáncer colorectal por métodos invasivos o no invasivos está estandarizado mundialmente y es después de los 45 años. Ahora, personal de riesgo. Y cuando hablo de 45 años, quiero dejar dicho que cumplidos los 45 años, si no hay síntomas antes, es el primer momento para hacer la pesquisa. Si tu colonoscopia sale negativa, no hay ningún hallazgo ni alteración, entonces pudiese repetirse cada 5 o cada 10 años. Caso contrario, si hay factores de riesgo, obesidad, herencia, obviamente padres fallecidos por cáncer de colon,
la edad en la que se le hizo el diagnóstico a esa persona pudiese ser el punto de partida. Es decir, si a mi padre le diagnostican cáncer de colon a los 40 años, yo debería empezar a estudiar a la familia, entiéndanse hijos, 10 años antes a la fecha de aparición de ese cáncer, para intentar en la medida de lo posible evitar la progresión y la incidencia y reducir el riesgo. En caso, doctora, que ya la persona tiene el cáncer, se le detectó el cáncer y eso, ¿cuál sería el procedimiento y si hay alguna forma de revertir esto o una cirugía, un tratamiento que pueda revertirlo? Para aclarar la segunda pregunta, disculpe que me había hecho Ana anteriormente, sí, acerca de si hay manifestaciones o puede haber cáncer en pacientes asintomáticos. Sí, podemos tener pacientes con carcinomas, incluso en estadios avanzados, que no tienen ningún tipo de síntoma. Y muchas veces cuando el paciente acude a nosotros, sea por sangrado, sea por pérdida de peso, la evidencia de una masa palpable a nivel abdominal, pues probablemente estamos ya ante estadios avanzados. Por eso le decimos siempre a los pacientes, no hay que esperar tener una manifestación clínica para buscar la atención. En el caso del tratamiento del cáncer de colon, pues hemos mejorado muchísimo en cuanto a las técnicas que tenemos a la mano. Sí hay que estratificar e individualizar la terapia en cada paciente. La sobrevida es muy buena siempre que el estadio sea precoz. Incluso desde el punto de vista endoscópico, los gastroenterólogos podemos resecar masas o tumores de pequeño tamaño o en estadios iniciales sin tener que llevar al paciente a cirugía. Y esto obviamente gana importancia porque tú puedes devolver a la rutina al paciente sin tantas secuelas como sería una cirugía bajo sedación o con un tiempo quirúrgico mucho más alto. Siempre que el cáncer esté localizado o que no haya diseminado a órganos a distancia, la sobrevida es muy buena y en más del 90% de los casos se puede ofrecer curación. ¿Y qué papel juega la dieta en el cáncer de colon? Sí, el componente de la dieta es, y cada día se habla más de la asociación de lo que comemos y cómo influye en nuestro microbioma o en nuestra flora intestinal, porque tenemos gérmenes que son protectores y que evitan la inflamación crónica. Toda inflamación crónica a largo plazo puede ser el gatillo para que las células pierdan el control. Estamos diseñados para que las células regeneren y recambien, pero que también tengan un ciclo de vida programado. Es decir, cada célula que se recambia tiene un tiempo de vida donde debe morir para que dé inicio a otra. En el caso de la ingesta de la dieta es favorecer que no haya este proceso de inflamación crónica y que obviamente no hayan sustancias irritantes, estrés oxidativo que pueda progresar a las lesiones del colon. Como lo comenté, siempre se recomienda la ingesta obviamente de fibra y vegetales y frutas y la disminución de la ingesta de carnes rojas. Doctora, hay personas que a veces evacuan sangre, ¿eso podría estar relacionado con el cáncer de colon? Sí, las manifestaciones de sangrado, dependiendo del grupo etario en el que se desarrollen, nos pueden orientar a cáncer de colon, pero no toda manifestación de sangrado, no toda evacuación roja con sangre o con estrías de sangre es indicativo de que el paciente tiene cáncer de colon. Y eso hay que evaluarlo en consulta, en el contexto en el que se originan esas evacuaciones. Si es por alguna fisura, si es hemorroides o si realmente hay algo que sea una inflamación o un proceso infeccioso que esté condicionando la evidencia de sangre. Es importante saber que muchas veces el paciente pierde sangre aunque al ojo humano no lo vea. Y para eso existe un método que es muy utilizado a nivel mundial, que es el test de sangre oculta en heces. Y a los pacientes que duramos evaluando, de por si nosotros decimos, bueno, te hicimos tu primera colonoscopia a los 45 años, está normal, de forma anual indicamos sangre oculta en heces. Es un test que se realiza en una muestra de heces simple, de rutina, y la evidencia de sangre oculta en heces me pudiese condicionar a que yo busque algo más. Hay limitaciones de esa prueba y es que no puede muchas veces diferenciar entre si la sangre que está detectando viene del colon o viene de otra área del tracto digestivo. Hay otra prueba más específica que es el test de inmunoquímica en heces, que sí detecta sangre igual, pero solo es específica para determinar que esa sangre es del tracto digestivo y no es sangre animal, porque a veces en el caso de sangre oculta hay que decirle al paciente, mira, deja de comer 3 días antes carnes rojas y evita algunos medicamentos para que el resultado no se vea enmascarado. Eso te iba a preguntar, que si los alimentos ultraprocesados y las carnes rojas provocan cáncer de colon, y la otra pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de la detección temprana?
Ok, en caso de la ingesta de carnes, hay como dos escuelas y todavía es controvertido, y lo que más se ha establecido no es tanto la ingesta de la carne roja, sino el método de preparación. El exceso de cocción de la carne sí está relacionado evidentemente con cáncer de colon. ¿Por qué? Porque hay hidrocarburos aromáticos producto de esa preparación de la carne que incide directamente, inflama el intestino y genera las lesiones premalignas. Ventajas de detección temprana, todas. Detectar una lesión premaligna es mucho más beneficioso que detectar incluso un cáncer de colon en estadio precoz. Es por eso que nosotros como gastroenterólogos siempre decimos que una colonoscopia salva vidas. Incluso te dices, hacerte una colonoscopia te reduce en 52% el riesgo de cáncer de colon. Y por 1000 colonoscopias que se realicen se están salvando 28 vidas. Hay mucho estigma acerca de la colonoscopia. Hay gente, y el estigma de no realizar colonoscopia viene incluso por desinformación, incluso porque los médicos de cabecera no tienden a sugerir la realización de este estudio, pero es importante aclarar que es un estudio seguro, que es un estudio que brinda todo el diagnóstico y la información útil a nosotros como médicos para estadiarlo, la confirmación histológica del tipo de cáncer, y que permite muchas veces la resección de esas lesiones antes de que evolucionen a un cáncer establecido. Doctora, ¿qué tanto ayuda el ejercicio físico al cáncer, a la prevención, o al mismo cáncer ya después? Sí. En el caso de medida preventiva, el cambio en el estilo de vida o la modificación hacia esos hábitos saludables se establece. Mientras no tengamos sobrepeso y obesidad, vamos a tener menos riesgo de cáncer de colon. Por eso hay preocupación en el gremio, dado que tenemos cáncer de colon en personas jóvenes, y tenemos cáncer de colon en personas jóvenes asociados evidentemente a resistencia a la insulina, sobrepeso y obesidad. Y en pacientes ya diagnosticados con cáncer de colon, la sobrevida a los 5 años puede aumentar en más del 80% si realizan actividad física al aire libre. Entonces, sí es una medida no farmacológica que se les recomienda a los pacientes con cáncer de colon. Ya casi al final de esta extraordinaria entrevista. Excelente. Vamos a preguntarle Gracias. a la doctora Neivimar Tejera. Hay países del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo. Incide el desarrollo del país, ya que dependiendo del desarrollo hay zonas muy vulnerables y otras que no son tan vulnerables. Incide el factor económico realmente en la expansión del cáncer de colon. ¿Y qué usted les recomienda a las personas? ¿Qué tipo de alimento deben consumir o no deben consumir, o deben consumir de manera comedida para evitar todos esos riesgos de tener cáncer de colon? Sí, la industrialización influye y los recursos económicos influyen por dos medidas. El acceso a la calidad del producto que va a ingerir una determinada persona. Si el estrato económico no le permite quizás productos de buena calidad, obviamente va a haber un riesgo asociado, obviamente, como lo comenté, al sobrepeso, a la obesidad, a productos con exceso de cocción o no orgánicos, industrializados, ultraprocesados. Y también la limitación del acceso a la salud. Países, obviamente, que no tienen toda la batería diagnóstica de fácil acceso, donde a lo mejor para hacerte una colonoscopia tienes que entrar en una lista de espera de 1 año, pues puede retrasar y obviamente ensombrecer el pronóstico para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de colon. Nosotros los vemos. Aquí hay estadísticas en República Dominicana. Para el año 2019 se diagnosticaron 851 casos de cáncer de colon según el INCAR. Y para el 2022 había aumentado la cifra a 1.400. Esto no necesariamente es malo. Puede ser que también estemos haciendo mejores estrategias para la detección temprana y obviamente la incidencia está aumentando porque también la población conoce que debe realizarse una colonoscopia. Doctora, ya al final, ¿cuál sería su recomendación para evitar este cáncer y cuáles serían las prevenciones? Sí, lo más que quiero resumir es que la prevención es la clave. Y el tiempo es oro. Una colonoscopia salva vida, nos permite hacer detección temprana o estadiar al paciente en una etapa precoz, lo que aumenta la sobrevida. Entonces, después de los 45 años, el llamado es que todas las personas puedan acceder a una colonoscopia y podamos prevenir el cáncer de colon. En nombre de la licenciada Ana García, José Fernández, Sergio Almonte, Ramón Gil, pues, doctora, le estamos eminentemente muy agradecido
en nombre del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación, por haber tenido esta extraordinaria, excelente y maravillosa entrevista para los oyentes de Capacidades al Límite. Así que no la vamos a dejar tranquila, usted vuelve en una próxima ocasión. Sí, claro. Así que muchas gracias, doctora Neivimar Tejera, y seguimos con el contenido del programa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Hola, mi nombre es Carla Virginia Vázquez, psicóloga con maestría en intervención en psicoterapia. Desde mi servicio te ayudo a cambiar tus pensamientos y actitudes para que tu conducta y emociones sean más saludables, buscando siempre el bienestar del individuo, conduciendo así a aliviar tensiones y ansiedad. También te ayudo a trabajar tu autoestima para lograr una mejor relación contigo mismo y los demás. Partiendo de aquí, lograrás tomar mejores decisiones y cambiar de hábitos. En CECAPSI estamos aquí para acompañarte en tu proceso desde la empatía y el respeto. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite. Tecnología accesible. Muy buenos días, amigos de Capacidades al Límite. José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Hoy vamos a aprender a utilizar una función del iPhone que no todos la conocen. Yo espero que hoy ya sea ese día en el que podamos conocerlo y podamos hacer uso más continuo de esta función, porque es algo muy importante y créanme que es muy útil. Vamos a aprender a utilizar lo que es el toque posterior, o como se llama ahora, tocar atrás. Y también, señores, informar que ya acabó de salir iOS 18.4 para las personas que utilizan iPhone. Y los que tienen iPhone 15 en adelante, pues tendrán acceso a lo que es la Apple Intelligent. Está de maravilla. Espero en algún momento enseñarles por aquí cómo se puede utilizar y cómo ha venido a revolucionar esta actualización a iPhone esta semana. Así que nada, señores, vamos a comenzar con el tema de hoy. Primero debemos de acceder a lo que es los ajustes de nuestro teléfono o configuración, que es lo mismo. Mensaje, carpeta Gómez, sí. Ajustes. Aquí estamos en ajustes. Ajustes. Ahora vamos a acceder a accesibilidad para encontrarnos con la opción que estamos buscando. General, accesibilidad, botón. Aquí está. Accesibilidad, encabezamiento. Dentro de accesibilidad vamos a buscar una opción que dice tocar. Movimiento, contenido, audio, habilidad, tocar, botón. Aquí está. Vamos a acceder aquí a tocar. Assistive Touch, no, botón. Lo primero que nos aparece es Assistive Touch. Esto, no sé si lo conocen. Yo más adelante pueda que les explique qué es esta función. Pero es algo también muy interesante para las personas que lleguen a tener problemas con los botones de su teléfono. Aquí vamos a buscar donde dice tocar atrás. A ustedes posiblemente le diga que no. Tocar atrás, no. Tocar atrás, sí, botón. Tocar atrás, sí. A mí me dice sí porque yo lo tengo activo. Escuchen la explicación en breve.
Toca 2 o 3 veces en la parte trasera del iPhone para realizar acciones rápidamente. Exacto. El toque posterior o tocar atrás es solamente de dar 2 toques o 3 toques en la parte trasera del iPhone, un poquito más abajo de la cámara para mejor ubicación, como en el centro del teléfono y más abajito de la cámara. Esa sería la ubicación de ese sensor, el cual me va a permitir a mí, yo con 2 toques o con 3 toques, establecer diferentes funciones. Solamente puedo hacer 2 funciones, porque puede ser con 2 toques o con 3. Vamos a entrar. Tocar aquí. atrás, sí, botón. Vamos a entrar. Tocar 2 veces, voiceover, botón. Miren, yo tengo configurado con 2 toques que yo pueda activar y desactivar el voiceover. Tocar atrás, encabezamiento. Y con 3 toques no tengo nada. Tocar 3 veces, ninguno, botón. Cuando esto viene desactivado no tiene nada seleccionado, va a decir así mismo. Tocar 2 veces ninguno, tocar 3 veces ninguno. Tocar 3 veces, ninguno, botón. Entonces, por ejemplo, ¿qué yo debo de hacer aquí? Si yo quiero establecer alguna función, que son muchas, cuando hablamos de funciones, por ejemplo, de eso mismo, activar voiceover, desactivar voiceover. Otra puede ser, no sé, como ustedes ir a la pantalla de inicio, bloquear el teléfono. Eso depende de ustedes. Aquí hay muchas opciones. Por ejemplo, si yo entro aquí, ninguno. En 3 toques, la primera opción que aparece es ninguno. Voy dándoles hacia la derecha. Función rápida de accesibilidad. Sistema, encabezamiento. ¿Ven? Lo van como agrupando las diferentes acciones que podemos hacer. Agitar. Bajar volumen. Bajar el volumen. Bloquear pantalla. Bloquear la pantalla, como le estaba diciendo. Bloquear rotación. Cámara. Bloquear la rotación, acceder a la cámara. Cámara frontal. Captura de pantalla. ¿Ven? Esto está una captura de pantalla. Las personas que a veces tienen problemas para presionar los botones al mismo tiempo, de subir volumen y el de encender la pantalla, así que se utiliza para tirar una captura. Pueden utilizar con el toque posterior y sin problema lo van a poder realizar. Centro de control. Pueden acceder al centro de control. Centro de notificación. Fácil alcance. Centro de notificaciones. Inicio. Linterna. Activar la linterna. Selector de app. Ir al selector de apps. Miren, aquí pueden hacer de todo. Si yo me pongo a explorar todas las funciones no vamos a terminar hoy. Pero el caso es, por ejemplo, ya después que yo encuentre, que yo quiero, qué sé yo, se me complica el gesto de deslizar hacia arriba y quiero acceder al selector de apps. Selector de app. Yo lo que hago, selecciono aquí con 2 toques. Seleccionado. Selector de app. Me dijo seleccionado, ahora vamos a darle atrás. Tocar atrás, botón atrás. Tocar 3 veces, selector de app, botón. Ahora me dijo tocar 3 veces, selector de apps. Es decir, que la función que yo seleccioné ya está con los 3 toques. Entonces yo voy a acabar de cerrar esta configuración aquí. Ajuste. Y vamos a acceder al selector de apps dando 3 toques en la parte posterior del iPhone. 1, 2, 3. Selector de app, ajustes, activo. Acciones disponibles. Ajustes, activo. Ajustes, tocar, botón atrás. Ahí está. Ya está activado. Si yo quiero desactivar el voiceover, por ejemplo, con 2 toques. 1, 2. Voiceover desactivado. Vuelvo y le doy. 1, 2. Ahora no me hizo caso. 1, 2. VoiceOver activado. Ajustes. Tocar. Botón atrás. A veces tienen que tener cuenta que tienen que ser un poco precisos al momento de dar los toques. Tienen que ser secuenciales, es decir, un poco constante y sin poca pausa. Es decir, pam, 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 pam. Porque si no, entonces el iPhone no va a detectar que fueron 2 o 3 toques. Por eso tienen que ser continuos. 1, 2. VoiceOver desactivado. 1, 2. VoiceOver activado. Ajustes. 1, tocar. 2, 3. Botón. Selector de app. Ajustes. Activo. 1, 2, 3. Acciones. Ajustes. Tocar. Botón atrás. ¿Qué pasó ahí? Cuando yo le di 3 toques otra vez, como ya yo estaba en el selector de apps,
él lo que hizo fue sacarme del selector de app. Y eso es lo que yo puedo hacer con el toque posterior de nuestro iPhone. Utilícenlo, señores, es muy interesante. Esta función, ojo, está a partir del iPhone 8 en adelante. Del iPhone 8 en adelante, para que no me vayan a fusilar. Yo tengo un 7, un 6 y no funciona. Es porque es del iPhone 8 en adelante. Y de las personas que tengan el iOS 16, no, es de la 14. iOS 14. Desde el iOS 14 se implementó esta función, así que pueden hacer uso de ella. Créanme que es muy intuitiva, muy sencilla y fácil de usar. Así que nada, señores, yo espero que esto les sea muy útil para su uso diario. Será hasta la próxima, que volveremos con más contenido de tecnología accesible con José Gómez en su programa Capacidades al Límite. Continuamos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. El esquema piramidal de Carlo Ponzi, el reciente caso Mantequilla y la lenta reacción del Estado ante esta problemática económica y social. Como muy claramente explica el banco BBVA de España, el esquema Ponzi no es otra cosa que un sistema en el que una persona, ya sea física o jurídica, ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo cual consigue fácilmente convencer a la gente para que preste su capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento se desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido. Esa es, sin más, una estafa piramidal Ponzi. Pero lo realmente preocupante de esta ola de estafas piramidales es que sucede ante las narices de nuestras autoridades, sin que éstas se percaten de las mismas. No es posible, aunque suceda a diario y sea un cuento de nunca acabar, que los ciudadanos continúen siendo timados sin que quienes fungen de autoridad no pongan los correctivos del lugar. ¿Hasta cuándo, me pregunto yo, seguirá el Estado fallándole al ciudadano en su labor de cuidarlo de estos timadores profesionales? ¿Cuáles alarmas tiene instalada la Procuraduría o la Superintendencia de Bancos para proteger a los ciudadanos? ¿Qué campaña se ha instrumentado desde el gobierno para alertar a la gente, a los miles de incautos que llenan nuestras calles y andan repartidos por la geografía nacional? ¿Cómo protege el Estado y el gobierno al ciudadano de bien? ¿Cómo lo cuida de su ingenuidad y buena fe? ¿De qué modo advierte a su población sobre estos engaños, estas estafas tan comunes y que se repiten una y otra vez por falta de información? Ejemplos de estos engaños piramidales que hizo famoso el italiano Carlo Ponzi, que de hecho no fue el primero sino el más famoso, son los siguientes. 1. El sucedido en los Estados Unidos de América. El caso de Bernie Madoff, que estalló en 2008. Según explica Infobae en su página web, Bernie Madoff
era un estafador de Wall Street que robó 65 mil millones de dólares y fue entregado por sus hijos. Madoff los había reunido en una cena junto a su esposa para confesarles la verdad. La fortuna familiar que había amasado no era más que un esquema Ponzi, ya que Madoff utilizaba a los nuevos inversores para pagar a los más antiguos, creando la apariencia de retornos estables y excepcionales. Pero la ilusión, sostenida durante décadas, finalmente estalló en pedazos con la explosión de la burbuja inmobiliaria provocada por la gran recesión que generó una corrida de inversores y Madoff no tuvo los fondos para pagarles. Los pedidos de retiros sumaron 7 mil millones de dólares y él apenas disponía de 300 millones para responder. Y en medio de la mayor crisis después del crack del 29, tampoco pudo conseguir nuevos clientes. De un día para el otro, su imperio financiero colapsó y fue portada de todos los diarios. Esta estafa extraordinaria le valió a Madoff 150 años de cárcel, de los cuales cumplió muy pocos, porque la muerte lo sorprendió el 14 de abril de 2021. 2. En República Dominicana, un esquema Ponzi de infausta y triste recordación es el del Einstein de la economía, como solía autonombrarse el famoso Mantequilla, cuyo nombre real es Wilkins García Peguero, oriundo de la empobrecida provincia de Monteplata y quien se hizo famoso, según nos dice el periódico Listín Diario en su versión digital, por haber creado un supuesto modelo de negocio que garantizaba hasta el 100% del retorno de la inversión y que al final terminó con él en prisión acusado de estafa. Mantequilla, a través de su empresa, entre comillas, la famosa Inversiones 3.14, les ofrecía a sus inversores un retorno de la inversión de hasta un 100% en plazos no mayores de 30 días, una cifra que según los expertos en el tema es algo imposible de sostener en el tiempo. Fue condenado en 2024 a 2 años de prisión por abuso de confianza, porque el marco jurídico dominicano aún no posee una ley que tipifique este tipo de delitos. 3. ATV Fútbol. Como bien explica el periódico digital Diario Libre, es una plataforma digital que se publicita en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como plataforma de análisis deportivo que permite duplicar el dinero en un mes, multiplicarlo por 9 en 3 meses y elevarlo exponencialmente en 6 meses. La promesa es sencilla, solo te llevará 1 minuto al día realizar tu apuesta. Con este gancho publicitario, muchos dominicanos fueron estafados impunemente por ATV Fútbol hasta hace unas pocas semanas. Y la pregunta obligatoria es, ¿dónde estaban las autoridades? ¿Cómo es que cualquier grupo de personas puede asociarse y convertirse en una amenaza para los ciudadanos sin que el Estado reaccione y ponga los correctivos en forma de sometimientos, prisiones preventivas y juicios sumarios en los que se les confisquen todos los bienes a estos delincuentes y se resarzan los daños? El único aviso partió no de la Procuraduría o de la Superintendencia de Bancos, sino de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, DCJA, del Ministerio de Hacienda, identificándola como un operador fraudulento de apuestas deportivas que no cuenta con la autorización correspondiente. Y yo me pregunto, ¿y para eso tenía que molestarse Hacienda, que no es ningún órgano persecutor del crimen, solo para decir que están estafando a personas como si no tuviéramos autoridades judiciales para este fin? Pero al fin parece que las autoridades, cientos de estafas después, han querido ponerse las pilas y en fecha tan cercana como el 18 de marzo de este 2025, el senador Antonio Taveras presentó un proyecto de ley para penalizar estafas piramidales y quien asegura casi con ingenuidad que entiende que este tipo de delito se propaga y queda impune porque el marco jurídico en países como República Dominicana todavía no lo penaliza de manera efectiva. Y la pregunta es, ¿y qué esperan las autoridades para penalizarlo? Pero el senador de la provincia de Santo Domingo es tímido a la hora de procurar
penas ejemplarizadoras, pues en su artículo 3, como bien enuncia el Diario Libre, el proyecto de ley condena con penas de 2 a 5 años de prisión y multas de 5 a 10 veces el valor del total de las operaciones realizadas a aquellas personas físicas o jurídicas que incurran en actividades de intermediación financiera no autorizada. Finalmente, mientras no se castigue con mayor dureza estas acciones criminales que son un atentado contra el bienestar del ciudadano, todavía seguirá siendo una tentación cometer grandes estafas y salir 2 o 3 años después a disfrutar del botín robado.